Bueno, ¿qué estaba leyendo Mary Shelley en aquella época, aparte de Humphrey Davy y de Erasmus Darwin y de Joseph Priestley? Pues las teorías de Luigi Galvani sobre la electricidad como creadora de vida o resurrección. Luigi Galvani, a partir de sus trabajos, pues se pone de moda el galvanismo, ¿no? En esa época todavía no se conocían las neuronas, entonces no se conocía el sistema nervioso a nivel celular como ahora lo conocemos, y entonces se pensaba que la electricidad podía revivir cadáveres, algo que intentó Galvani y otros. Por ejemplo, en el año de 1818, el propio químico escocés Andrew Ure intentó resucitar a un criminal con descargas eléctricas, cosa que pues no lo logró, pero empezaba esta pugna por no solo modificar la vida, sino ir en contra de la naturaleza. Volvamos un poco a la isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Hay una parte donde el protagonista, que está horrorizado por las vivisecciones, sobre todo de un puma que lo quiere humanizar el Dr. Moreau sin anestesia. Y entonces está horrorizado, y entonces va a confrontar al Dr. Moreau y le dice: lo que usted está haciendo es horrible, es espantoso. Y el Dr. Moreau le dice: ¿por qué? Porque usted está provocando dolor. Y entonces el Dr. Moreau dice: no importa. Y entonces toma un bisturí y se lo entierra él mismo en el muslo. Y le dice: me está doliendo en el alma, pero va a pasar. Se quita el bisturí y dice: ya pasó. Sin embargo, el conocimiento va a quedar. ¿Qué está diciendo el Dr. Moreau? Está justificando. No importa el dolor que provoquemos o la destrucción que provoquemos, el conocimiento científico es lo más importante. Va delante del dolor. Un pensamiento muy del siglo XIX, pero que pues se sigue discutiendo hasta la fecha. Es una discusión álgida, es una discusión donde entran ya muchos aspectos como el humanismo o el antihumanismo, el utilitarismo, si los animales tienen que tener derechos o no deben tener derechos, qué animales deben tener derechos, hasta la cuestión médica, la cuestión del consentimiento informado, la cuestión del aborto, aborto sí, aborto no, hasta cuándo. Entonces es una discusión que se ha puesto pues de moda y cada vez es más pertinente. Por eso el mito de Frankenstein es sumamente pertinente. El doctor Ambrosio Velasco de la UNAM, él dijo: nunca antes el hombre de ciencia o el filósofo de la naturaleza habían requerido una relación de actitud éticas ante lo natural. Bueno, nunca más que antes, más bien, porque siempre ha habido una relación de actitud ética ante lo natural a lo largo de la historia de la humanidad. Recordemos al filósofo neoplatónico Porfirio, filósofo del siglo III, un enemigo de los cristianos, que él escribió un libro llamado De la abstinencia de comida de origen animal, un libro que fue prohibido por los cristianos en su época, y lo tacharon de sofista por eso a Porfirio, donde él dice que si los humanos quieren ser moralmente buenos, no deben comer animales. Si quieren ser llamados buenos de otra manera, que coman animales, no pasa nada, pero no merecen ser llamados bondadosos. O sea, él no habla de que debemos ser vegetarianos por una cuestión de salud, sino por una cuestión ética. Por eso hay que abstenernos de matar animales, porque los estamos lastimando.
Recordemos al padre de la fisiología moderna, el doctor Claude Bernard. Gracias a él conocemos cosas como la digestión, tenemos nociones de homeostasis, es uno de los mejores fisiólogos de todos los tiempos. Pero hay que recordar de dónde vienen sus conocimientos. El doctor Claude Bernard hacía vivisecciones, que es abrir animales vivos, principalmente con miles de perros a lo largo de su carrera biológica. Algo que le llevó pues incluso al divorcio, porque su esposa estaba horrorizada de las vivisecciones que hacía, y ella pues fue una de las primeras en fundar una sociedad de protección de animales en Francia. Y Claude Bernard se burló de ella sangrientamente, ¿no? Le dijo pues unos insultos interesantes a su propia ex esposa por ser tan tonta, por decirlo simplemente, ¿no? Le dijo peor. ¿Qué dice Claude Bernard? Dice, para él los experimentos en animales eran necesarios, sobre todo en el área médica, porque son del todo concluyentes para la toxicología y la higiene del hombre. Dice Claude Bernard que los efectos de estas sustancias son los mismos en hombre y animales, excepto por diferencias en el grado, que es algo que aceptamos hasta la fecha. Si nosotros somos mamíferos y tenemos un cierto metabolismo primate, pues los primates, sustancias tóxicas o medicinales que experimentes en ellos estarán correlacionados con nuestro propio metabolismo. Incluso llegamos a experimentar con ratones que están lejos filogenéticamente de nosotros, sin embargo los resultados de ellos después se experimentan en los propios humanos, y esto es gracias al pensamiento de Bernard. Bernard subrayó: la ciencia de la vida es un brillante salón magnífico y deslumbrante, al que solo se puede llegar atravesando una larga y horrible cocina. Esto es algo que Michel Foucault analiza muy bien en su libro Los Anormales, donde habla de que hay un conocimiento científico soterrado. Es decir, hay conocimientos que nosotros entendemos o sabemos, pero no sabemos de dónde vienen, porque historiográficamente se tratan de ocultar, porque para nosotros éticamente puede ser terrible, es decir, que no estemos de acuerdo con de dónde vienen esos conocimientos, sin embargo los aprovechamos. Volvamos a la discusión de la clonación. La clonación ahora es un hecho, ya no es ciencia ficción. De hecho, en el año 2020, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, junto con una empresa de biotecnología llamada Viagen y el equipo del Zoológico de San Diego, lograron clonar al primer hurón de patas negras, que es una especie en peligro de extinción en Norteamérica. Entonces, al estar clonando animales en peligro de extinción, esto representa una intromisión del hombre en la ecología. Entonces el hombre ya es un dios. Ponga usted que con minúscula, pero ya es un dios. Porque la etimología de dios, o sea, teos, los dioses, la etimología en griego significa los que van ordenando el caos, los que provocan cosmos. Y una intromisión del hombre a un nivel cada vez más específico en lo que llamamos naturaleza, pues está cumpliendo el sueño de los estoicos de volver a los hombres dioses, ¿no? Ahora, ¿qué clase de dioses somos? Bueno, eso se está viendo, se vio y se verá próximamente. Si ustedes visitan una página que se llama Revive Restore en internet, van a encontrar un proyecto donde quieren clonar mamuts, o por lo menos clonar cierta parte del DNA de mamut congelado y hacer un híbrido entre el elefante asiático moderno con el mamut de hace 100.000 años, para hacer una nueva especie de mamut. ¿Y por qué quieren hacer esto? No lo sé. Su justificación es que estos mamuts van a contribuir a mantener el permafrost y de alguna manera van a ayudar a detener el calentamiento global. Bueno, a ver si es cierto, ¿no? ¿Quiénes están detrás de la clonación de mamuts? Es una cofundadora y directora ejecutiva de Revive and Restore, que es una empresa de biotecnología, la doctora Ryan Phelan, y un ingeniero genético llamado Ben Novak, que se ha especializado principalmente pues, en
restauración de especies en peligro de extinción a través de la clonación. Esto lo llaman de extinción. ¿Sí? Es una palabra, es un neologismo de extinción, es decir, traer de nuevo a la Tierra seres que están extintos. Entonces, en algunos años ya tendremos de nuevo dodos, ¿por qué no? En Madagascar, volveremos a tener dingos en Australia, tal vez tengamos especies que están extintas, pero ¿qué pasará con aquellas especies que no convivieron con el ser humano? Es decir, esta aberración tecnocientífica de clonar dinosaurios, que es lo que denuncia la novela de Crichton en Jurassic Park, en unas décadas será totalmente plausible. ¿Por qué querríamos regresar a un animal extinto a la Tierra? Bueno, pregúntele usted eso a los científicos. Las discusiones éticas sobre las cuales no deberíamos clonar seres humanos, o sí deberíamos clonar seres humanos, van desde lo religioso hasta lo utilitario. De hecho, aquellos que están en contra de la clonación humana denuncian la fascinación por la tecnociencia y su carácter prometeico, que sueña con sobrepasar la condición y la corporalidad humana para sustituir relaciones y eventos naturales por relaciones y procesos técnicos. Entonces, algunos filósofos consideran que la dignidad del ser humano va a ser demeritada. Esto lo podemos ver desde un punto de vista humanista, ¿no? La autonomía, por ejemplo, del individuo sería doblemente dañada. Primero, por la ruptura de la lotería genética en beneficio de un determinismo programado. En el futuro ya, con la edición genética, pues ya es factible, ¿no? Hacer un determinismo genético o programado, si usted quiere tener un hijo con ojos azules, o por qué no programar supersoldados, o por qué no tener niños que en el futuro van a ser genios del ajedrez, o niños que van a ser los futuros campeones olímpicos. Y después ve por la instrumentalización decidida por terceros, es decir, el clon se sabría instrumento y producto de una voluntad ajena. ¿Qué nos va a impedir que no tengamos esclavos? ¿Le vamos a dar derechos humanos a los clones humanos? ¿Por qué? ¿Bajo qué condiciones? Si ustedes se fijan, el primer argumento es biológico y el segundo es psicológico y social. Si la singularidad del clon fuera amenazada en el individuo que es copia de otro, ¿el clon sería un humano? ¿Tendría la misma categoría? Es decir, esta es la misma discusión que se desató en la conferencia de Valladolid, ¿se acuerdan? En el siglo XVI, si los indígenas americanos tenían alma o no tenían alma. O la misma discusión que se desató en el siglo XIX, si los negros africanos esclavizados los íbamos a liberar o no, porque tenían alma o no tenían alma. Bueno, es la misma discusión que a lo mejor tendremos en algunas décadas, si los clones tienen alma o no tienen alma, si les vamos a dar derechos humanos o no. Pero estas discusiones vienen después de revueltas sangrientas, después de masacres, después de guerras. ¿Habrá una guerra entre clones y humanos? Esto es ciencia ficción en la actualidad, pero se está volviendo más técnico y probable y nos va a llevar otra vez a choques éticos y morales tremendos. La manipulación transgénica de animales y humanos para programarlos genéticamente nos puede llevar hacia propuestas tan aberrantes como la siguiente. Busque usted en una revista que se llama Filosofía Aplicada, Journal of Applied Philosophy, un artículo del filósofo australiano Ben Bramble. Este artículo se llama Painlessly Killing Predators. Como usted lo acaba de escuchar bien, lo que propone Bramble es programar genéticamente a toda la biodiversidad del planeta para que no existan los depredadores. Es decir, él lo llama es un neologismo, disculpe usted, herbovirizar. Herbovirizar, por ejemplo, hacer a un lobo vegetariano, a un tiburón blanco, a un oso polar, a un cocodrilo, un gato, modificarlos genéticamente para que coman plantas. Y de esta manera se acaben las cadenas alimenticias y todos los animales coman plantas. Ahora, en el caso que no se pueda, matarlos
extinguir a todos los depredadores y solo quedarnos con herbívoros. No es broma, es cierto, es algo que está promoviendo un filósofo para utilizar la ingeniería genética actual. En su discusión, este hombre dice algo que a mí me parece, bueno, a ver qué le parece a usted. Dice: si yo fuera un depredador, pensemos en un leopardo, y yo tuviera la conciencia de que estoy lastimando a mi presa, yo me sentiría muy mal y preferiría morir antes de comer. No se ría, está realmente escrito en una revista indexada de filosofía. O sea, él está diciendo esto de manera seria. Decía, hay que matar a todos los depredadores del planeta o herborizarlos. Bueno, aunque nos riamos, imaginen que un partido político vegetariano tome el poder y entonces quiera hacer esto una política tremenda, ¿no? En contra de la biodiversidad. ¿Qué clase de ideas estamos planteando aquí? No es algo nuevo. Ya en la Unión Soviética en los años 20 propusieron algunos destruir a todos los osos y extinguir a todos los tigres, pero porque eran dañinos para el progreso humano, así como los estadounidenses propusieron extinguir a todos los nativos de Norteamérica porque iban en contra del progreso. Bueno, es más o menos un neopositivismo de este talante. Es tremendo, ¿no? Y así llegamos hacia unas palabras que van a surgir con más continuidad o asiduidad en nuestros debates éticos. La palabra eutanasia. La palabra eutanasia viene de thanatos, muerte, y eu, verdadera. Medicinalmente o médicamente se aplica a que un individuo puede escoger su propia muerte de forma asistida cuando los médicos consideren que ya no tiene salvación o él así lo decida. Muchos lo han llamado el suicidio asistido. Sin embargo, también se aplica para matar a otros seres vivos, no solamente a los humanos. Por ejemplo, del 2016 al 2021, un programa en Oregón y en la Columbia Británica de Canadá, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno canadiense, permitieron la eutanasia de leones marinos, de pinípedos, porque son una plaga que capturan salmones. Aquí lo que me interesa es el lenguaje instrumental. La palabra, no dicen que los van a matar, dicen que le van a proporcionar la eutanasia. Pero, ¿qué significa esto? ¿Acaso los leones marinos le pidieron, sí, dispárenos por favor porque somos una plaga? ¿Ellos pidieron la eutanasia? No, están utilizando un lenguaje instrumental para justificar una intromisión. Y esto nos lleva a la gran discusión, siempre polémica y tremenda, del maltrato animal en las ciencias experimentales. ¿Cuáles son los límites del sufrimiento? ¿Cuáles son los límites metodológicos de hacerles ciertos experimentos invasivos o no, a qué animales o no? No se tienen datos confiables porque la mayoría de los institutos y universidades no llevan estadísticas al respecto. Pero sacando estadísticas del 2008, pues sugieren que más de 115 millones de vertebrados en 179 países son usados anualmente en experimentación en todo el mundo. Evidentemente, los países que más usan animales de experimentación pues son los países más avanzados tecnocientíficamente, que son China, Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Taiwán y Japón. Solo 37 países publican estadísticas nacionales. Entonces eso se extrapola a través de modelos estadísticos. Para la mayoría de los países, incluido México, pues no existen cifras exactas porque estos datos no son pedidos por ninguna autoridad. Ahora, lo interesante es hacia dónde vamos a llevar la experimentación animal. Tenemos algunos ejemplos pues bastante polémicos, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas de tabaco meten ratas vivas en frascos y las someten a intensivos experimentos de inhalación de tabaco. Por ejemplo, están inhalando tabaco sabor fresa, ¿no? Para probar diferentes sabores de tabaco, a ver si este tabaco afecta o no los pulmones de los roedores.
El problema es que los roedores no tienen glándulas submucosas. Entonces hacen que los roedores sean un pobre modelo para correlacionarlo con enfermedades humanas, por ejemplo bronquitis crónica. Entonces, ¿por qué utilizan estos animales? No lo sé. Hay que preguntarles a los científicos qué hacen esto, cómo hacen estas correlaciones. Ahora, ¿es necesario realizarlo? ¿Es requerido utilizarlo? Por ejemplo, hay un experimento de 1984 llevado evidentemente por el Instituto Médico Naval de los Estados Unidos, donde exponen a 300 ratas a combustibles de hidrocarbono de intereses militares, ¿no? Hay otro experimento donde incapacitan macacos por medio de reactores nucleares, radiaciones de reactores nucleares. Pero esto es un experimento de los años 90. Es decir, las bombas atómicas son de 1945. De 1945 hacia acá, pues ya se tienen bastantes datos de radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, rayos X y cuáles son las dosis letales para los seres humanos. ¿Por qué seguimos radiando animales hasta la fecha? En este caso, 131 macacos fueron expuestos a dosis de 2.500 hasta 80.000 rats, ¿no? Para saber, ellos le llaman incapacitación, ¿no? Pues en realidad los mataron, ¿no? Los quemaron, les provocaron diversos tipos de cáncer. Aquí lo interesante es cuál es la necesidad de estos experimentos, hasta dónde llegan estos experimentos. Por ejemplo, cerdos vivos que se utilizan para pruebas de choque en compañías automotrices. Estos son experimentos del año 2019 en China. Es decir, no tenemos ya modelos fisiológicos o otras técnicas, no lo sé, es algo que cada investigador debe preguntarse.